y comenzamos. Ok, entonces fíjense algo bien importante. Déjenme ver si abro aquí la... Perfecto. Déjenme dejar de presentar y vamos a compartirles otra pantalla, ¿no? Esta es una de las tantas simulaciones que venimos utilizando. La otra vez Darling también nos proporcionó una dirección de algunas simulaciones con las que ellas trabajan. Por supuesto, estas simulaciones son simulaciones muy famosas, ¿bien? Que se tienden a utilizar normalmente en el campo de en el campo de la enseñanza de la física, ¿no? Son simulaciones donde, por supuesto, yo he venido trabajando con algunas de estas simulaciones con ustedes. Deje que cargue y pues un poco tiene que ver con la idea de utilizar la simulación computacional para la ilustración de conceptos, ¿no? Eso sería una de las tantas potencialidades que tienen las simulaciones computacionales. Por supuesto, en el curso en los cursos de métodos experimentales y en el curso de problemática de enseñanza de la física, bien, allí pues uno puede un poco empezar a trabajar con precisamente las potencialidades que producen los distintos recursos experimentales. Cada recurso experimental, las salidas de campo, las simulaciones computacionales, las demostraciones de cátedra, bien, cada uno de ellos va provocando pues un tipo de potencialidad que puede ser utilizada tanto para la enseñanza como el aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que ilustra fundamentalmente la ley de inducción de Faraday tiene que ver más o menos con esto que tengo acá. Fíjense, fíjense que acá tengo conformada una bobina y los bornes de la bobina están conectados directamente a una bombilla eléctrica, ¿no? Bien, la simulación consiste en tratar de ilustrar a nivel simulativo lo que sería la ley de inducción de Faraday, ¿no? Entonces, la pregunta es, si la ley de inducción de Faraday está relacionada fundamentalmente con la variación de un campo magnético para producir una corriente inducida, bien, o con la variación de un campo eléctrico para producir un efecto magnético inducido, ¿qué tiene que ver este montaje experimental virtual que tenemos acá con eso? Bueno, esto es un experimento que todas ustedes en un momento determinado hicieron en pregrado, seguramente en sus clases de bachillerato lo han utilizado, y en la simulación pues no es el experimento ni sustituye el experimento, pero sí es un recurso bastante interesante para poder a nivel virtual, por ejemplo en sesiones online, o para poder incluso reproducírselo al estudiante dentro del aula de clase con un video BIM, una pantalla en una sala de cyber, de estas salas virtuales que tienen los liceos, para trabajar un poco con el estudiante, ¿no? Fíjense ustedes que la simulación, acá como les dije anteriormente, dispongo de una bobina de 4 vueltas, bien, dispongo de una bombilla eléctrica que está conectada a la bobina. Entonces, bueno, inicialmente, fíjense ustedes que también puedo conectarle, si yo conecto la simulación acá, activo el cursor del voltímetro, aparece un voltímetro. Bien, aquí están los bornes positivo y negativo del voltímetro conectado también en este caso, al dispositivo experimental virtual que tengo acá. Y también, pues, fíjense ustedes que aquí hay un conjunto de líneas de campo, ¿no? Aquí podemos nosotros apreciar directamente la simulación computacional. Bien, podemos apreciar directamente lo que sería la segunda ley de Maxwell, que está relacionada directamente con la ausencia de monopolos magnéticos. ¿Qué significa la ausencia de monopolos magnéticos? Que simplemente las líneas de campo magnético convergen en el polo sur de un imán, ¿no? Esto significa que si yo parto el imán por la mitad, igualmente no voy a poder separar los imanes en dos polos, sino que si yo parto el imán a la mitad se me va a generar un imán, bien, más pequeño, o se me van a generar dos imanes más pequeños, bien. Es decir, si uno mide el rotacional del campo magnético producido por el imán, el rotacional es distinto de cero, y entonces ahí tenemos un principio, en este caso un principio de simetría no conservativo. Por lo tanto, el campo magnético es un campo no conservativo porque yo no puedo, es decir, las líneas de campo siempre salen de un punto y convergen en el otro. Las líneas de campo no divergen, como ocurre en el caso del campo eléctrico desde el punto de vista matemático. Entonces, la ley de ausencia del monopolo magnético lo que me dice es que las líneas de campo salen del polo norte y se centran en el polo sur. Eso siempre va a ser de esa manera. Bien. Entonces, allí puedo ilustrar yo la ley de ausencia de monopolos magnéticos y puedo
también ilustrar la ley de inducción de Faraday de la manera siguiente. Para yo producir un campo magnético variable en el tiempo, yo tengo que tratar de, fíjense ustedes, de mover el imán directamente hacia la bobina. Fíjense ustedes que mientras más rápido muevo el imán a la bobina, se produce una corriente inducida se produce una corriente inducida en la bobina, y esa corriente inducida, por supuesto, viaja por los conductores y produce un potencial eléctrico inducido lo suficientemente significativo, lo suficientemente intenso como para generar que la bombilla se prenda, ¿no? Fíjense ustedes que si yo muevo el imán hacia la bobina, lo alejo y lo acerco, bien, lentamente, pues también se produce el efecto. Pero si lo hago rápido, por supuesto la intensidad de la bombilla aumenta. Entonces fíjense ustedes que incluso hay una velocidad de cambio de ese campo magnético con respecto a la bobina, que también reporta la ley de inducción de Faraday, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Faraday? Bueno, experimentalmente Faraday en los experimentos que montó en un momento determinado y en los apuntes que tenía en sus cuadernos, muestra precisamente este experimento. Y ustedes saben muy bien que Faraday, pues había un pequeño problema con Faraday, que el problema radicaba fundamentalmente en que Faraday no era un matemático físico, sino que era simplemente un físico experimental. Recuerden que Faraday incluso no comienza trabajando con experimentos de física, sino que comienza trabajando con experimentos de química, porque él comienza trabajando con Humphrey Davy, bien, que era un químico importante de la Real Academia de Londres en ese momento, y simplemente Faraday comienza limpiando, es contratado como alguien que está encargado de la limpieza de tantos obreros que tenía allí, la limpieza de la Real Academia de Londres, pero poco a poco él se va aproximando a Humphrey Davy. Humphrey Davy empieza a ver la cantidad de facultades que tiene este muchacho, y comienza poco a poco a asignarle algunos pequeños trabajos desde el punto de vista experimental, ¿no? Por supuesto, Humphrey Davy llega a un momento determinado en el cual se da cuenta de que Faraday empieza a hacer un conjunto de descubrimientos que él llevó a nivel de apuntes, de notas de campo, como hace todo investigador, unas notas de campo, pero bien, él no tenía un conocimiento absoluto de la magnitud de los experimentos y de los resultados experimentales que estaba logrando. Incluso Faraday empieza a tener un poco más de conciencia acerca de eso a medida sigue trabajando en la Real Academia de Londres. Incluso la Real Academia de Londres, el tipo llegó a ser un experimentador tan maravilloso que la Real Academia de Londres tenía una presentación todos los domingos a las 4 de la tarde para que Faraday mostrara sus grandes descubrimientos e inventos. Y a pesar de toda esa cantidad de cuestiones que giran en torno a Faraday, que es quizá uno de los físicos experimentales más importantes de toda la historia de la física, de la humanidad, bien, Faraday nunca pudo formalizar sus experimentos desde el punto de vista matemático. Bien, la formalización tenía que ver con que tenía que tener un conocimiento profundo de la matemática para poder hacer un homomorfismo entre el experimento y lo teórico. El homomorfismo tiene que ver directamente con ese puente de conexión que permite al físico observar experimentalmente el fenómeno y después formalizarlo desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces Faraday no tenía esa facultad, y esa facultad sí la tenía Maxwell, y por eso Maxwell lo que hace es que toma los trabajos de Faraday y los formaliza matemáticamente. Ahora, la formalización le costó 4 años de su vida a Maxwell, como les dije anteriormente. Entonces, el puente de conexión, incluso nosotros tenemos un campo de investigación que tiene que ver directamente con cómo el estudiante va haciendo la conexión de esos homomorfismos, ¿no? Que tienen que ver, como les digo, un homomorfismo es precisamente el puente de conexión lógico que existe entre el experimento o el fenómeno y la formalización matemática. Bien, entonces, como les dije, Faraday se encarga del experimento y Maxwell se encarga de la formalización matemática, porque Faraday no tenía la formación matemática suficiente para poder construir bien, primero para poder conceptualizar y luego para hacer la construcción teórica de un fenómeno como este que estamos observando acá. Fíjense ustedes que incluso las líneas de campo, fíjense ustedes que las líneas de campo van teniendo una variación importante. Fíjense que si yo alejo el imán, la intensidad de las líneas de campo, bien, sobre
la bobina son más pequeñas que si lo acerco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que fíjense ustedes que el número de líneas de campo que atraviesan la bobina, bien, tienden a ser menores que si yo acerco el imán. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las líneas de campo son menores, atravesando la bobina a una cierta distancia, el flujo disminuye. Y si las líneas de campo son mayores, el flujo aumenta. ¿Cuál flujo? El número de líneas de campo que atraviesa la superficie imaginaria que conforma la bobina. Porque yo puedo definir en la bobina un área imaginaria, que en este caso sería una circunferencia. ¿Correcto? Entonces, el concepto de flujo tiene que ver con el número de líneas de campo que atraviesan precisamente esa superficie imaginaria que yo me genero directamente en la bobina. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se da cuenta un poco de este resultado que está acá, bien, y el experimento lo asocia directamente con la ecuación que tenemos acá, bien, entonces yo aquí puedo hacer un homeomorfismo entre la simulación computacional y la ecuación teórica, donde del lado izquierdo, donde está la fuerza electromotriz, yo simplemente puedo asociar eso con la corriente inducida, que es la que le produce, por supuesto, una diferencia de potencial al bombillo, y el bombillo se puede encender, incluso el aparato lo puede medir. Y del lado derecho de la igualdad, yo tengo la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, que era el movimiento ese que yo le producía al imán para entrar y salir de la bobina. Bien, y el signo menos tiene que ver precisamente con un principio de conservación de energía, donde por supuesto el crecimiento de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo no puede ser infinito, bien, sino que ese crecimiento del flujo magnético llega un momento en el cual el crecimiento llega hasta un punto, ese crecimiento del flujo magnético bien atravesando a la bobina, simplemente se transforma en corriente inducida, y entonces el signo menos lo que se interpreta es como el principio de conservación de la energía, que yo no puedo generar más energía más energía de la que estoy produciendo. Entonces el signo menos tiene que ver con ese decremento de la energía, que llega un momento que llegó al punto máximo y esa energía se transforma en otro tipo de energía y vuelve otra vez a comenzar el ciclo energético, ¿no? La interpretación del signo menos no la hizo Faraday, sino que la hizo Lenz. Y entonces por eso normalmente a la ley de Faraday se le tiende a llamar la ley de Faraday-Lenz, porque la parte experimental está relacionada directamente con la ley de inducción de Faraday, y la parte de la interpretación del signo y la interpretación matemática de la ley se debe a Lenz, porque Lenz fue el primero en publicar que el signo menos tenía que ver directamente con un principio de simetría de la naturaleza, que es el principio de conservación. Es decir, yo no puedo generar más energía de la que produzco. Bien, y eso está relacionado directamente con el movimiento de la bobina. Incluso ese experimento se puede llevar pues a otras instancias, y fíjense ustedes que prácticamente ese es el funcionamiento del motor eléctrico. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento, profesoras? Estamos repasando cosas que ustedes en un momento determinado han visto, lo que pasa es que estoy utilizando un vocabulario un poquito más sofisticado, ¿no? ¿Ok? Bien, se entendió la simulación, se entendió la expresión matemática de la ley. Sí, profe, con Perfecto. claridad. Perfecto. Muy bien. Claro. Entonces, fíjense, otra forma de escribir a la ecuación, disculpen, aquí hay una pequeña equivocación. Esta es la ecuación 31. Sí. Muy bien. Continuamos. Entonces, fíjense, otra forma de escribir la ecuación 31 es escribirla en forma de la ecuación 32. La fuerza electromotriz inducida que se produce en la bobina y que permite prender el bombillo y que permite también con el voltímetro hacer una medición entre los bornes de la bobina, bien, yo la puedo escribir directamente como la integral cerrada de camino de E.dl. Y fíjense ustedes que esta integral cerrada de camino es lo que define el potencial eléctrico. Bien, entonces fíjense ustedes que del lado derecho, simplemente esto que está acá, la integral de superficie del campo magnético multiplicado escalarmente o del vector intensidad de flujo magnético multiplicado por ds, bien, es lo que me define el flujo magnético. Entonces fíjense ustedes que incluso yo puedo escribir un poco más sencilla esta ley de esta manera. Entonces esta forma que está acá, la forma de 31 es la ley
de Ampère-Maxwell en su forma diferencial, y la forma 32 es la ley de Ampère-Maxwell en su forma integral. Es decir, conociendo la diferencia de potencial entre los bornes, yo puedo conocer cómo varía el flujo magnético, y conociendo cómo varía el flujo magnético, bien, atravesando por supuesto las líneas de campo, la variación del flujo de líneas de campo a través de la superficie imaginaria que creo en la bobina, yo puedo conocer el voltaje inducido. Bien, como les dije anteriormente, el signo menos indica que la fuerza electromotriz tiene una dirección tal que produce una corriente. Es decir, claro, el movimiento de la fuerza electromotriz en este caso, ¿qué ocurre? Bueno, si yo el imán lo muevo en una dirección, bien, pues se va a producir una corriente en una dirección en la bobina. Y si yo simplemente invierto el flujo, es decir, en vez de colocar el polo norte, coloco el polo sur, bien, y hago el mismo movimiento, pues la corriente se va a producir en otro, ¿no? Eso tiene que ver directamente con el principio de inducción. Bien, este enunciado establece que el voltaje inducido actúa para producir un flujo opuesto que se conoce como la ley de Lenz. Claro, bien, siempre va a haber un efecto opuesto. Si produzco corriente, disculpen, si produzco una variación de flujo, debe haber una corriente que se produce, que se opone y hace un balance de energía. Y si produzco una corriente, se va a producir también un flujo, y también hay el signo menos, lo que me indica es que hay allí un balance de energía que siempre va a estar presente, ¿no? Bien, paralelamente, aquí hay una anécdota histórica que escribo. Joseph Henry obtuvo resultados similares en la Academia de Albania en Nueva York, más o menos al mismo tiempo. Bien, entonces, bueno, el signo menos también no solamente se le atribuye a Lenz, sino que se le atribuye a Henry. Y recuerden ustedes que hay una medida de la inductancia, bien, que es el Henry, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, bueno, aquí veamos una simulación y un video elusivo para tratar de interpretar las expresiones, ¿no? Interpretar las expresiones. Vamos a quitar aquí un poquito esta para que quede totalmente las láminas bien grabadas y yo se las pueda mandar luego, ¿no? Entonces, bueno, ustedes más adelante aquí tienen la dirección de la simulación que les acabo de mostrar, que es una simulación que es muy significativa para mostrar a los estudiantes. Si no se tiene un momento, lo ideal es que se utilice el recurso experimental, ¿no? Se agarra una bobina real, se le coloque un imán de estos de barra, se le conecte un aparato allí que mida pues un voltaje en milivoltios aproximadamente, pero recuerden que allí se produce una corriente inducida muy pequeña o un galvanómetro, y hacer el experimento directamente sacando y metiendo el imán dentro de la bobina, ¿no? Para que el estudiante vea de que hay un movimiento de la aguja. Eso sería lo ideal, pero en el caso de no tener el montaje experimental, pues uno puede recurrir a la simulación computacional. Bien, nunca la simulación sustituye el experimento. Bien, a pesar de que haya un campo de la física y la ingeniería que se dedica precisamente a la utilización de las simulaciones computacionales para llevar a cabo experimentos de tipo virtuales. En la actualidad, ningún físico, ningún ingeniero monta un experimento sin montar primero una simulación. Anteriormente eso no existía. Faraday no tenía pues un recurso computacional para montar una simulación, pero en la actualidad nadie hace eso. ¿Por qué? Porque las pruebas experimentales son muy costosas, tanto para el ingeniero como para el físico. Entonces, ¿qué se hace? Que se monta primero un experimento de tipo abstracto a partir del análisis de un sistema real, ¿bien? Y a partir del análisis que se hace del sistema real, se definen las variables de estado, ¿bien? Se define, por supuesto, el modelo matemático, y el modelo matemático y las variables de estado se resuelven por la vía numérica. La vía numérica es la simulación computacional, y se comparan directamente los resultados con los fenómenos reales. Entonces, uno ahí sabe si la simulación computacional está arrojando pues algo que sea consistente con los fenómenos. Y en el momento que se prueba la simulación computacional, entonces ya uno recurre a montar el experimento. ¿Ok? Entonces, más o menos el camino que utiliza la ciencia en la actualidad utilizando el recurso computacional es ese. Bien, y a ese experimento se le llama simplemente el modelado. Eso es lo que se hace en física y en ingeniería. Se modela primero a partir de una simulación y luego se modela pues utilizando ya directamente, montando los experimentos para ver si hay consistencia. ¿Qué ocurre? Que entre el modelo analítico, el modelo numérico y el modelo real debe haber consistencia. Si la simulación da distinto al modelo real y el analítico, ahí no hay sentido. Si
el modelo analítico es inconsistente con el modelo real, tampoco tiene sentido. Entonces, para que haya consistencia científica, debe haber consistencia entre el modelo real o el sistema real, el modelo matemático analítico y el modelo matemático numérico. Lo que hemos venido haciendo nosotros con los problemas de frontera es utilizando la vía analítica para la resolución de problemas a partir de un sistema real. No hemos metido todavía el ámbito numérico y eso pienso meterlo un poco más adelante en alguna materia que veamos por allí. ¿Ok? Incluso yo estaba pensando abrir para todos, fíjense, los estudiantes que están ahorita en la corte anterior son estudiantes que no tienen conocimiento de los métodos numéricos. Y sé también, tomando en cuenta de manera intuida, ¿no? A través de la intuición, de que posiblemente tanto la profesora Darling como usted, profesora Hilda, no tengan tampoco conocimientos mucho de los métodos numéricos. Nosotros podemos generar un curso de métodos matemáticos donde hagamos una introducción a los métodos numéricos, donde la producción del curso, eso sería un curso electivo, sea la producción de una simulación computacional. Eso lo podemos estudiar más adelante, ya yo se lo prometí a los estudiantes, pero quisiera abrir un curso en el cual yo pueda ofrecer, no solamente para ustedes, sino también para esos estudiantes y para cualquier otro que se quiera escribir de la calle. Porque yo trabajo precisamente en el campo de las simulaciones computacionales. Enseñarles a utilizar, por supuesto, algunos recursos, algunos software, y sobre todo, no tanto el software, porque el software al final de cuentas es una herramienta, sino aprender a modelar. Es decir, qué es lo que el físico, qué es lo que el ingeniero hace para poder llevar a cabo un proyecto. O sea, cómo se lleva a cabo un proyecto. Bien, entonces bueno, eso es algo que podemos ver más adelante. Bien, ¿de acuerdo, profesoras? Sí, profe. Ok, entonces, un poco para llegar nosotros a una primera conclusión de la ley de inducción de Faraday-Lenz. Bien, Henry, bien, tomando en cuenta de que Henry llegó a los mismos resultados que Faraday y tenemos que meter a Lenz porque fue el que interpretó el signo. Ok. La ecuación 32 implica una trayectoria cerrada, aunque no necesariamente conductora. La trayectoria cerrada, por ejemplo, puede incluir un capacitor o ser solamente una línea imaginaria en el espacio. El flujo magnético es el flujo que cruza a través de cualquier superficie cuyo perímetro sea una trayectoria cerrada. Bien, simplemente es eso, lo que acabamos de decir. Como conclusión, la ley de inducción de Faraday-Lenz se puede escribir para una bobina de la siguiente manera, donde n sería el número de vueltas de la bobina. Esta sería la ecuación número 33. En su forma diferencial, la ecuación 31 y la 32 se pueden escribir de la siguiente forma, ¿no? Entonces, fíjense, la ecuación 34 sería la forma formal en la cual se escribe la tercera ecuación de Maxwell. Recuerden que la primera ecuación de Maxwell sería la ley de Gauss del campo eléctrico. La segunda ecuación de Maxwell sería la ley de Gauss del campo magnético, o la que se llama la ley de ausencia de monopolos magnéticos, que me dice que yo no puedo un imán partirlo por la mitad y tener dos polos, como hago con las cargas. Ok, de todas maneras eso lo vamos a formalizar un poquito más adelante. Y la tercera ley de Maxwell es la ley de inducción de Faraday-Lenz, que las formas, como he escrito anteriormente, son las formas que se utilizan normalmente en cursos medios universitarios, y como les dije, la ley en su forma formal está escrita en la ecuación 34, donde el lado izquierdo tenemos que el gradiente, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Es decir, ¿qué significa eso? Que si yo varío temporalmente al flujo magnético a través de una superficie cerrada, en la superficie se va a crear, ¿ven? O se va a generar un campo eléctrico estacionario que no depende del tiempo, pero sí es un campo eléctrico rotacional. Entonces fíjense ustedes que hay algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros estábamos estudiando electrostática, escúchenme bien lo que les voy a decir, cuando estábamos estudiando electrostática, bien, las líneas de campo salían de la carga positiva e iban a la carga negativa. Cuando uno medía el rotacional de ese campo eléctrico, el rotacional era igual a 0. Por lo tanto, el campo electrostático diverge y no converge. Bien. Ahora, cuando el campo electrostático o el campo estacionario eléctrico es producido por un campo magnético variable del tiempo, entonces ahora el campo, en este campo, el campo converge y no diverge.
Entonces hay que tener cuidado allí con esos dos conceptos. Escúchenme bien eso. Bien, en el caso electrostático, los campos eléctricos son divergentes. Y en el caso dinámico, los campos eléctricos son convergentes. ¿Qué significa eso? Que se genera un rotacional, bien, en la zona del espacio donde yo estoy generando el flujo de la variación del flujo de campo magnético. ¿Sí se comprende más o menos la idea, profesoras? Sí, sí, profe. Sí, profesora Hilda, porque ya estamos metiéndonos ya con cosas bien abstractas, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener Sí, sí. cuidado allí, ¿no? Entonces, por eso se dice que el campo electrostático es producido en este caso, por fenómenos estacionarios o fenómenos estáticos, es conservativo, y el campo eléctrico producido por fenómenos variantes en el tiempo no es conservativo. Por lo tanto, para el caso de los campos variantes con el tiempo, ni el campo eléctrico ni el campo magnético se conservan. Y cuando veamos el primer tema de el curso de física moderna, donde vamos a estudiar teoría especial de la relatividad, vamos a ver que uno de los detonantes para que comenzara la revisión profunda de la teoría electromagnética de Maxwell, por no ser consistente con las transformaciones de Galileo, tienen que ver directamente con el problema de que los campos eléctricos y magnéticos producidos por fuentes variantes en el tiempo no son conservativos. Bien, y tiene que ver directamente por esto, porque el rotacional, fíjense ustedes que esto es interesantísimo, porque si yo conozco la fuente del campo eléctrico y conozco a la función vectorial que define el campo eléctrico, yo puedo construir, simplemente hacer el cálculo a través del rotacional del campo y obtener el campo magnético, cómo varía el campo magnético en el tiempo. Esto es una maravilla completa, porque aquí está el principio fundamental de todo lo que es todo el funcionamiento de los aparatos eléctricos. Recuerden ustedes que todos los aparatos eléctricos, o prácticamente todo lo que gira en torno a la teoría electromagnética y a sus aplicaciones directamente en la vida cotidiana, que son los aparatos eléctricos, las telecomunicaciones, la producción de ondas electromagnéticas, y para ustedes contar la electrónica, la optoelectrónica, la electrónica relativista, y para ustedes contar la cantidad de campos de la física que tenemos y de la ingeniería alrededor de la teoría electromagnética. Bien, fíjense ustedes que aquí está el principio fundamental de todo eso. Porque ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, que si simplemente yo conozco cómo son las fuentes del campo desde el punto de vista rotacional, yo conozco cómo varía el flujo magnético en el espacio a través del tiempo. Y viceversa, si conozco cómo varía el flujo magnético a través del espacio en el tiempo, también puedo conocer cómo son las fuentes del campo a nivel rotacional. Entonces fíjense que desde el punto de vista cartesiano, yo puedo, déjenme utilizar aquí la herramienta de lapicero, yo puedo escribir también a la ecuación 34 de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, profesoras, bien, fíjense ustedes que lo que está escrito aquí del lado izquierdo es el operador rotacional. Bien, recuerden que este es el operador nabla. Del lado izquierdo es el operador rotacional. Y el operador rotacional simplemente, pues en coordenadas cartesianas, se escribe de esta manera. Donde, por supuesto, esta operación tienen que volver ustedes un poco a enseñar de cómo llevarla a cabo, ¿no? Bien, recuerden que, bueno, aquí simplemente se aplica las reglas de rotacional que las consiguen en cualquier libro de cálculo vectorial. Yo no voy a meterme con eso allí porque es algo que ustedes pueden buscar sin problema. ¿Ok? Y del lado derecho, bien, tenemos nosotros el signo menos y, bueno, tenemos, por supuesto, las coordenadas del campo. En este caso, fíjense que las coordenadas del campo ahora son dependientes del tiempo. De lo que sería en este caso el campo magnético o el vector intensidad de flujo magnético, ¿no? Como quieran llamarlo. Bien, en el segundo nombre es el nombre que adopta directamente la teoría, pero vamos a llamarlo campo magnético para no estar allí con ese trabalengua de conceptos, ¿no? Porque la teoría electromagnética tiene otro problema, que también tiene unos conceptos muy precisos que después vamos nosotros un poco a formalizar cuando estemos viendo la última parte, ya las leyes de Maxwell. Entonces, como les dije anteriormente, si yo conozco a las fuentes del campo eléctrico,
puedo conocer a las fuentes del campo magnético, y si conozco las fuentes del campo magnético, puedo conocer las fuentes del campo eléctrico. Bien. Ahora, lo interesante de todo es que fíjense ustedes que el lado derecho de la igualdad hay un fenómeno que varía con el tiempo, y del lado derecho hay un fenómeno estacionario. Entonces fíjense ustedes que la variación de este vector de flujo magnético produce un campo eléctrico estacionario, muy parecido al campo eléctrico que nosotros calculamos en los contenidos 1 y 2. Sin embargo, en los contenidos 1 y 2, este campo que se producía era un campo conservativo. En este caso no, porque es un campo que se está produciendo a partir de la variación de un fenómeno temporal. Entonces, bueno, allí el asunto se complica un poco con respecto a eso. Pero hay que entenderlo de esa manera. ¿Qué significa eso? Que en el voltímetro yo no tengo que conectar, desde el punto de vista de la aplicación, yo no tengo que conectar los cables del voltímetro a la parte que el voltímetro utiliza para medir corriente alterna, sino que lo conecto directamente a la corriente directa. Si lo conectan a la corriente alterna, ustedes pueden probar un experimento interesantísimo. Si lo conectan a la corriente alterna y producen la variación metiendo el imán por la bobina, se van a dar cuenta de que el voltímetro no mide nada. Eso es una cosa maravillosa. Ahí hay un homomorfismo tremendo, no mide nada. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué no mide nada? Y entonces lo conectan, agarran los cables y lo conectan directamente al voltímetro, donde él mide voltaje directo. Y comienza la aguja a moverse y dicen, oye, qué cosa tan maravillosa. Cuando yo me voy a la ley de inducción de Faraday, me doy cuenta de que los cables no van a medir nada cuando están conectados a la parte de la medición de la corriente alterna, porque el fenómeno que está produciendo no es un fenómeno alterno, sino que es un fenómeno directo, de corriente directa. ¿Sí se entiende eso, profesoras? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, una prueba maravillosa, un homomorfismo maravilloso sería ese. Mostrarle al estudiante, decirle al estudiante, bueno, aquí está el voltímetro. Vamos a conectar los cables a la parte del voltímetro que mide voltaje directo. Y comienzan a aplicar el experimento, a pasar el imán por la bobina. Empieza la aguja a moverse. Después le dice al estudiante, parte número 2 del experimento, conecte los cables a los bornes que están relacionados con la medición de corriente alterna. Vuelven a pasar otra vez el imán por la bobina. El estudiante ve que la aguja no se mueve y dice, profesor, ¿qué estará ocurriendo? Porque si en un momento medía, ahora no, ¿qué sería? ¿Que se echó a perder el voltímetro? Es allí donde nosotros aprovechamos precisamente al fenómeno para tratar de crear el puente de conexión y decirle al estudiante, mira, fíjate tú que la ecuación 34 me dice que del lado derecho de la ecuación se produce un fenómeno en el tiempo, variante, pero del lado izquierdo no. Entonces, y vuelvo otra vez a irme desde la construcción teórica al experimento y le digo, mira, esto tiene que ver, que el voltímetro no mida corriente alterna, tiene que ver con el lado izquierdo de la ecuación, que me dice que el fenómeno que se va a producir es estacionario y por lo tanto la fuerza electromotriz que produzca una fuerza electromotriz constante en el tiempo. ¿Habían pensado en eso, profesoras? ¿En ese experimento? Realmente, no, profe. Yo en mi caso no. ¿Ok? Bien, entonces sería interesantísimo esa variante del experimento, Darling, para poder tratar de conectar. Miren, fíjense, eso que acabamos nosotros de decir aquí, claro, yo lo vengo investigando desde hace mucho tiempo y gran parte de la tesis doctoral tiene que ver con eso y con otras cosas más, pero hay un campo de investigación que nosotros tenemos abierto en la maestría que tiene que ver precisamente con esa construcción de homomorfismos, que tiene que ver, bueno, cómo voy del fenómeno al aspecto teórico y cómo voy del aspecto teórico al aspecto fenomenológico. Bien, entonces ahí les dejo eso para que vayan pensando ustedes en un posible trabajo de grado, ¿no? ¿Ok? Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, bueno, un ejemplo, profesores, interesantísimo sería, fíjense ustedes que aquí me están dando un campo magnético que tiene esta forma, ¿no? Fíjense que este es el vector campo magnético y me dicen que la única dirección que tiene el campo es la dirección de Z, ¿no? Y fíjense que este es un campo interesantísimo porque es un campo que tiene un V sub 0, que sería la intensidad máxima del campo, y está multiplicado por la exponencial de KT, donde K es una constante, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que este campo es un campo magnético variante en el tiempo.
Bien, fíjense ustedes que vamos a utilizar la herramienta de lápiz. Yo este campo lo puedo escribir de esta manera, con esta expresión. Y entonces, bueno, aquí tengo, por supuesto, escribiéndolo en forma de vector columna, tengo 0 para x, 0 para y b sub 0 exponencial de kt para z. Entonces, el problema dice, obtenga el campo eléctrico. Ay, aquí me faltó un acento, discúlpeme por favor. Recuerden que estos son láminas que yo produzco para llevar a cabo la clase, como si estuviera escribiendo en el pizarrón. Ok, entonces fíjense, obtenga el campo eléctrico inducido por este campo magnético si el mismo atraviesa una espira de radio A. Ah, está interesantísimo la cosa. Entonces, claro, ¿qué hago yo acá? Bueno, primero tengo que calcular la variación del campo magnético en el tiempo haciendo esta derivada que está acá. Bien, aplicaría la derivada a este vector que está acá. Y a partir de la derivada desarrollo el rotacional de E. Y, por supuesto, el rotacional de E va a ser igualado directamente a la única componente del campo magnético que se produce, que es la componente Z. Y a partir de allí yo puedo despejar simplemente el campo. Le dejo ese programa para que lo piense. ¿Les parece, profesoras? Si más o menos se entiende lo que hay que hacer, ¿no? Tomo el campo, lo derivo. Es decir, tomo este campo que está acá, lo derivo. Voy a obtener la derivada del campo en la dirección de Z. Y luego calculo el rotacional de E. Por supuesto, yo voy a tener tres ecuaciones escalares. Una para X, una para Y, una para Z. Lo que pasa es que la de X no tiene componente magnética. La de Y tampoco tiene componente magnética, pero la de Z sí tiene componente magnética. Entonces, esa es la que me sirve, porque de allí yo puedo despejar el campo. Bien, el campo magnético inducido. ¿Quién lo induce? El campo magnético variable en el tiempo. Bien, muy bien. Aquí tenemos también otro problema interesante. Bien, supongan ustedes que este sea un material conductor que está conectado aquí a los bordes de una bobina. Bien, desde este punto hasta este punto tiene una distancia d. Bien, fíjense ustedes que aquí tengo las coordenadas cartesianas, y en esta dirección, z en esta dirección. Entonces, este dispositivo que está acá es un dispositivo en el cual yo tengo este otro conductor que puedo mover a lo largo de este conductor que está en forma de U, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente genero un campo magnético y comienzo a mover el conductor. Esta sería otra manera o otra variante de la ley de inducción de Faraday. La barra transversal se mueve a la derecha con una velocidad v y el circuito se cierra a través de los dos rieles y un voltímetro muy pequeño con una alta resistencia interna. La alta resistencia interna es para que pueda soportar el voltímetro los cambios de flujo magnético, ¿correcto? Y los cambios de corriente en este caso. Entonces, claro, si yo muevo el riel, es como si yo estuviera moviendo el imán dentro de la bobina. Entonces, se va a producir un campo magnético variable en el tiempo y yo puedo calcular precisamente la fuerza electromotriz que va a medir el voltímetro a través de la expresión 35, donde el lado izquierdo de la ecuación sería el voltaje que yo voy a medir aquí en el voltímetro, escúchenme bien, profesoras, y el lado derecho de la ecuación está formado por dos componentes. La primera componente es la densidad de flujo magnético, bien, que va a cambiar con el tiempo, y la segunda corriente es la fuerza electromotriz de transformador o fuerza electromotriz de movimiento, donde ustedes fíjense que esta parte de la ecuación que estoy aquí moviendo con el mouse, si la velocidad del riel es igual a 0, esta parte desaparece y yo caigo en la ley de inducción de Faraday. Bien, donde la única fuerza electromotriz que se va a producir o que va a medir el voltímetro es la que se produce por la variación del campo magnético. Aquí tengo dos efectos. La variación del campo magnético que se superpone al movimiento del riel sobre el conductor. Entonces tengo dos componentes que se suman o se superponen algebraicamente para yo medir el voltímetro. Entonces, la fuerza electromotriz que se produce aquí se produce por la variación del campo magnético a través de la superficie y por el movimiento de la bobina. Entonces tengo dos efectos distintos en este aparato que tengo acá. ¿Se entiende la ecuación 35, profesoras?
¿Sí? Bien, profesora Hilda. ¿Sí se comprende los dos términos? ¿De dónde provienen? Sí, Claro, sí, sí, profe. claro. Estoy revisando. Claro, este primer término proviene directamente de la variación del flujo magnético, el cual es totalmente independiente del segundo término, porque el segundo término tiene que ver con el movimiento del riel. Entonces, todo el experimento completo me dice que el voltaje que se va a inducir aquí es la componente o es la contribución de la variación del flujo magnético más la contribución del movimiento del riel, que también produce un campo inducido. Si el riel está en reposo, esta componente desaparece. Si no hay campo magnético variable en el tiempo, esta componente desaparece y me queda la componente del riel. Si no hay campo magnético variable en el tiempo y no hay componente del riel en movimiento con una velocidad v, pues de este lado no va a haber fuerza electromotriz inducida. Es un experimento maravilloso también y un dispositivo muy interesante para medir la inducción de Faraday. Entonces, la ley de inducción de Faraday la puedo producir, la ley de inducción de Faraday no está relacionada solamente con la variación del flujo magnético, sino que está también relacionada directamente con el movimiento de algún dispositivo que genere un campo y que ese campo a su vez también genere un voltaje inducido. Entonces, bueno, les dejo para que ustedes estudien también un poco la ecuación 35. Vamos a continuar. Bien, bueno, aquí tienen un poquito las cuentas. Aquí tengo el campo magnético. Yo calculo, fíjense ustedes que lo que hago es que derivo la derivada del campo magnético de la dirección de X vale 0, la dirección de Y vale 0 y la dirección de Z simplemente aquí simplemente me va a quedar el signo menos, el B sub 0 que multiplica a la derivada de KT, pero recuerden que la derivada del exponencial es la misma derivada multiplicada por la componente multiplicada en este caso por la constante, me quedaría menos B sub 0 K por I a la KT, y luego esto lo igualo directamente con el rotacional del campo E para hacer el cálculo. Bien, entonces bueno, profesoras, con la ley de inducción de Faraday vamos a culminar nosotros la clase del día de hoy. Bien, yo les voy a enviar, disculpen, yo les envié por el WhatsApp una guía de problemas, no me acuerdo. Sí, profe. Sí, y también La guía de ejercicio. ok, y también les dije qué problemas revisar, ¿verdad? Que tenían que ver con el contenido 3, ¿no? Sí, el 2 y la parte 3, 2 y 3. Ok, perfecto, Parte 2, la parte 3. perfecto, perfecto, No, no específicamente un problema, sino que revisáramos esa parte. perfecto, Pero perfecto. que Ok, bueno, también por el WhatsApp mañana les voy a escribir cuáles son otros problemas que van a revisar que tienen que ver con esta primera parte del contenido 4, que es ley de inducción de Faraday, ¿ok? Entonces, en la próxima clase, bien, continuamos un poco más con la ley de inducción de Faraday, estudiamos el concepto de corriente de desplazamiento y un poco también vemos cómo trabaja ese concepto de corriente de desplazamiento, cuál fue la modificación que le hizo Maxwell a la ley de Ampère. Al cerrar con esos dos conceptos, entonces en la última clase nos dedicamos a estudiar un poco la estructura de las ecuaciones de Maxwell, por supuesto sin ser ambicioso de estar resolviendo las ecuaciones de Maxwell dependientes del tiempo, porque como les dije, eso meritaría de un curso aparte, único y exclusivamente dedicado a eso. Bien, bueno, profesoras, entonces vamos a dar la clase hasta acá. Entonces, pendiente de las próximas comunicaciones por el WhatsApp. Por supuesto también pendientes porque mañana les mando por el WhatsApp el parcial número 3. ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, que tengan buenas tardes. Chao, profesora Darling. Chao, profesora Hilda. Nos estamos viendo Hasta entonces. luego.